Buenas chicos, buenos días. Hoy día nos toca ver uno de los temas muy importantes. Ya entramos a la oración. Dos partes importantes que las conocemos desde primaria, pero ahora vamos a ir viendo un poco más avanzado y viendo ya de una manera un poco más detallada cada una de ellas. En primera parte vamos a ver el día de hoy el famoso llamado sujeto. Oye, nosotros, ¿por qué es importante? Porque en él vamos a encontrar características especiales de qué o de quién se está hablando en una oración. Vamos a poder encontrar las particularidades, como por ejemplo que va a haber oraciones que no van a tener sujeto y oraciones que sí lo van a tener y otras que no lo van a tener, pero sí se va a sobreentender. Entonces, cuando hablemos del sujeto, vamos a hablar de una parte fundamental de la oración. Por ello, tendremos que ir viendo esas peculiaridades que cada uno de ellos nos puede dar. El día de hoy veremos el sujeto. A ver, muchachos, veamos por acá el sujeto. Vamos a poder hablar del sujeto como el elemento de la oración bimembre, casi porque, profesor, ¿por qué? Porque recuerda, a ver, muy bien por lo que me se recuerda. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir? Porque cuando vamos a hablar del sujeto, si nos ponemos a ver lo más básico de lo que es la oración, dijimos que la oración podemos tener oración unimembre y bimembre. Claro, la unimembre no tiene sujeto, no presenta sujeto, predicado. En cambio la bimembre sí. Pero vayamos al significado más básico. Nos dice, ¿no?, que señala a la persona, animal o cosa de quien se dice en la oración algo. Es decir, quien realiza la acción verbal. Él se puede ubicar al inicio, al medio o al final de una oración, no necesariamente al inicio. Pero cuando dijimos el elemento de la oración bimembre, porque te lo habíamos dicho hace un momento, era porque, recuerda, la oración unimembre no va a tener ni sujeto ni predicado. Es lo fundamental que tengamos que recordar. Puede ser un animal, una persona, una cosa, y que realiza la acción verbal. Oye, a ver, veamos un poco más y hablemos un poco más de él, ¿no? ¿Cómo lo voy a hallar? Novedad, vamos por acá. Ubicas primero el verbo principal, ya. Ubicas el verbo y, profesor, el verbo, recuerda que el verbo, así es esa parte donde se está indicando una acción. Correcto. Muy bien, ubicas el verbo principal, ya, y hazle las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Más el verbo principal. ¿A qué me refiero? ¿Quién come? ¿Qué hace? ¿O quiénes hablan? Un decir. Ese ladrón fugó de la cárcel. ¿Quién fugó? ¿Te diste cuenta? Ese ladrón. Entonces, ese ladrón será ¿qué cosa? El sujeto, ¿cierto? ¿Te estás dando cuenta? Así es. A ella le gusta la mandarina. Ya. ¿A quién le gusta la mandarina? A ella, ¿no? ¿Te estás dando cuenta? Exacto. ¿Qué le gusta? ¿No? La mandarina. Juegan felices en el parque. ¿Quiénes juegan felices en el parque? Ahí tienes, ¿no?, un sujeto tácito. ¿Y qué era un sujeto tácito? Un sujeto que se encuentra sobreentendido, ¿no? ¿Te estás dando cuenta? Entonces, ahí, principalmente para poder ubicar al sujeto, vamos a tener que empezar esas preguntas básicas que me van a ayudar a entender esa misión dada por el sujeto, ¿ya? Entonces recuerdo que quién, ¿no?, qué, quiénes, quién, quiénes o qué. Y eso es lo que me van a ayudar a poder entender esa misión específica del sujeto. Pero el sujeto también va a poseer una estructura,
Y eso es muy importante que nosotros aprendamos a poder, ¿qué cosa? Ver su morfología. Recuerda que cuando hablamos de la morfología estamos hablando de la estructura de un accidente gramatical o una categoría gramatical. Ahora, en el sujeto vamos a ir viendo también que va a tener una estructura. Así es, ¿no? Esa estructura se nos va a poner de una manera totalmente clara, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo ese punto, ¿no? Correcto. Oye, la primera parte de la estructura del sujeto lo va a demarcar el llamado núcleo del mismo, que va a ser la palabra o lexema alrededor de la cual se organiza la estructura de la frase nominal o el sintagma, ¿no? Esa función del núcleo puede ser desempeñada por un sustantivo, un pronombre, una palabra sustantivada o un infinitivo, ¿no? Acá abajo vamos a tener en ese cuadro que estamos observando, pues, ¿no?, el ejemplo en cada uno de ellos. Cuando es un sustantivo, cuando es un pronombre, cuando es una palabra sustantivada o cuando es un infinitivo, ¿no? Profesor, ¿un infinitivo? Sí, creo que ya te diste cuenta. Un verboide, así es. El verboide infinitivo es el que va a tomar hasta la tarea de reemplazar a quién, sí, a un sustantivo. Recuerda eso. Cuán importante es poder uno reconocer eso. Es, sin embargo, a veces la parte más sencilla y pareciera a veces la parte más difícil, pero no lo es. Ahí podemos ver, ¿no? Los autos lujosos, autos, ¿viste? Exacto, el núcleo, la parte fundamental. Porque si queremos ver acá cómo darnos cuenta del sujeto, ¿te acuerdas que dijimos? ¿Quién? ¿Quiénes o qué? Ajá, están de moda para los futbolistas. A ver, ya tengo el verbo. ¿Qué está, no? ¿Qué está de moda para los futbolistas? Los autos lujosos. Todo eso es el sujeto. Los autos lujosos. Pero yo sé que el núcleo va a ser la parte fundamental de ese sujeto. ¿Y cuál es la parte fundamental del sujeto? Es el sustantivo autos. Porque lujosos es un adjetivo y ese los es un artículo. ¿Te acuerdas? Claro. Solamente para presentarnos. Oye, pronombre. Tú compraste un diccionario bilingüe. A ver, ¿quién, no? Que compraste, ¿no? ¿Quién compró un diccionario bilingüe? Tú. Ah, te estás dando cuenta. Cómo voy colocando, cómo se va colocando y cómo se va remarcando, ¿no? Una palabra sustantivada, ¿te acuerdas que habíamos convertido una palabra sustantivada gracias a quién? A un artículo, ¿te acuerdas? Claro, claro. Y en definitivo ese famoso verboide que cumplía la tarea de un sustantivo, ¿no? Dormir, el dormir, ¿te estás dando cuenta? Ah, sí. Entonces, el núcleo para no estar redundando o no dando más vueltas, es la palabra que va a ser la parte elemental del sujeto, de la cual no va a todo girar alrededor de él, ¿ya? Entonces recordemos eso totalmente, ¿ya? El núcleo del sujeto. Entonces vamos a recordar que es esa parte fundamental que hemos dicho, los que iban a ampliar o dar una información precisa del núcleo del sujeto, ¿ya? Veamos ahí. Son los elementos complementarios al núcleo, es decir, modifican y precisan su significado, ¿no? Mira, modifican y precisan su significado. Eso lo tienes que tener muy, muy en cuenta. En ellos vamos a tener, así es, a los modificadores directos e indirectos, ¿ya? Vamos a tener a los modificadores directos e indirectos. ¿Quiénes son los modificadores directos? Dice que son las unidades que modifican al núcleo del sujeto sin ningún nexo o enlace. Ah, quiere decir, mira,
Estos pueden ser determinantes, adjetivos, calificativos y proposiciones subordinadas adjetivas. Oye, mira lo que me dicen. Modifican al núcleo del sujeto de una manera directa. Mira, modifican o presentan al núcleo de una manera directa. Yo dije, el cuaderno se perdió. ¿Qué se perdió? El cuaderno, mi sujeto, ¿cierto? Cuaderno, mi núcleo sujeto, y él, ese artículo que lo está presentando. ¿La estás viendo? Muy bien. Ahí tengo cuando tengo un determinante, cuando tengo un adjetivo calificativo, o cuando lo voy a encontrar presentado a través de una proposición subordinada. El hígado enfermo. Hígado enfermo. Profe, pero ahí en esa oración, el hígado enfermo, hay dos, uno que es un determinante y el otro que es un adjetivo. Claro, está muy bien. No, eso está. Solamente que en ese lado ya hemos estado viendo el ejemplo propiamente dicho del adjetivo que es. Pero sí, hay, ¿no? El determinante y enfermo, ¿no? El adjetivo calificado. Proposiciones subordinadas, ¿no? El departamento donde vive. Ajá, ya ves, o sea, ahí estamos trabajando una proposición subordinada. ¿Ya? Y por último, los modificadores, modificadores indirectos en este punto. ¿Ya? Profesor, y los modificadores indirectos, mira lo que me dice. Necesitan de un nexo. Si el modificador directo no necesitaba de nadie para trabajar con el núcleo, el modificador indirecto sí. Él sí va a necesitar de un nexo para trabajar y desenvolverse al lado del núcleo del sujeto. ¿Ya? Ahí vamos a tener las frases prepositivas y las frases comparativas. Ajá, claro. El sombrero de paja se vendió mucho. El sombrero de paja. Tengo un nexo, una preposición. Tengo de nexo una preposición. El sombrero de paja se vendió mucho. ¿Cuál sería tu verbo? Sí, vendió, ¿no? Claro. Y eso que tengo ahí ahí tengo un pronombre, ¿no? ¿Te das cuenta? Se. Ajá. Se vendió, un pronombre proclítico. ¿Te acuerdas? Claro, ¿no? Se vendió. ¿Qué se vendió? ¿Qué se vendió mucho? ¿Te acuerdas? Claro. Exacto. El sombrero de paja. Sombrero, mi núcleo, así es. Él es directa, así que es no un modificador directo. De paja, así es. De. ¿Se está dando cuenta la importancia, no? De cómo tengo un modificador indirecto, gracias al conector de. Muy bien. La escoba con el recogedor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo necesito ese nexo para complementar a ese núcleo del sujeto? Esa es la tarea de los modificadores. Uno que va a complementar de una manera directa, llamado modificador directo, y que otro que nos da de un nexo, el indirecto. Pero no solamente tenemos a los modificadores, no, sino también tenemos a otro personaje más dentro de este grupo de apoyo del núcleo del sujeto. Y estamos hablando de quién? De la aposición. Así es. Estamos hablando de la aposición. ¿Ya? ¿Y qué es la aposición? ¿Qué es la aposición? Dice, son los elementos que refuerzan el significado del núcleo, al cual explica o especifica. Se clasifican en aposición especificativa y aposición explicativa, ¿no? La aposición especificativa, ¿no?, es aquella que usa el sustantivo para diferenciar, ¿no? El presidente Ollantumala, presidente Ollantumala, como que lo estoy especificando, ¿no? La secretaria de José, Lourdes. Ajá. Mira,
presentó el mejor informe. ¿Quién presentó el mejor informe? ¿Sí o no? La secretaria de José, Lourdes. Todo eso es mi sujeto. Mira, todo eso es mi sujeto. La secretaria de José, Lourdes, todo eso es mi sujeto. Secretaria, estoy hablando, mi núcleo. La, modificador directo. De José, modificador indirecto. Y Lourdes, aposición. La aposición, como muy bien claro hemos dicho, que es una aclaración totalmente, ¿no?, aparte de la expresión, ¿no? Como que algo que va a especificarlo, pero tampoco no se va a necesitar totalmente, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos claro, señores, estos puntos que son muy importantes para poder manejar una definición o un manejo del llamado sujeto. Muy bien, seguimos hablando sobre eso. Esta primera parte que estamos viendo, ¿no? Esta primera parte estamos viendo lo que es el sujeto, propiamente dicho, con sus partes, núcleo, modificadores y aposición. Esa primera parte es para seguir conversando. Muy bien, muchachos, veamos. Estábamos viendo la importancia de los materiales y cuán importante pues tenemos el núcleo, los modificadores y la posición. Ahora vamos a platicar un poco a ver cómo te ha quedado claro eso. Sé que hay un pequeño errorcito por acá, más bien lo vamos a ir corrigiendo. Ya la 1 ya siempre tiene con su resolución. La 2 tiene un esto, ¿no? Porque me están pidiendo el elemento subrayado. Ya vamos en la 5 subraya. Si está subrayado, sí está subrayado la 5. Ajá, la 5 sí está subrayada, si te diste cuenta. Ya, la 2, a ver, la 3, ya está. Bueno, muchachos, date un tiempo y marca. Ya, vamos a ver, al toque. Tú mismo eres esas primeras. Vamos a hacer una cosa rápida. Las 5 la van a resolver conmigo para poder darte las que se quieren abajo. Dice, en el Mundial 2014 será en Brasil, el elemento subrayado funciona como él. Recuerda, ¿no? A ver. Él será en Brasil. Ese será, ¿no? ¿Qué será en Brasil? ¿Qué será en Brasil? El Mundial 2014. Núcleo mundial. El modificador directo. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a ir viendo acá. Tenemos ahí una serie de ejercicios, una chiquita, como le llamamos a ustedes, para ver cómo les ha ido, qué les ha quedado. Pongan un pause, desean, y al toque demos un pequeño entender, a ver qué nos dice. Ahora, muy bien. Una linda melodía que me hace recordar mis tiempos de joven, ¿no? Pero en fin, vamos a ir viendo, muchachos. Supongo que ya esa 2, 3, ¿no? Esa 2, 3, 6, 7 y 8 ya lo deben haber resuelto. A ver, vamos a ir viendo cada una de ellas de una manera detallada para poder ir resolviendo con tranquilidad. Esta es la idea, este es el punto de quiebre en donde tú vas a demostrar ese cambio, ese proceso venidero de una manera adecuada. Muy bien, muchachos, vamos a ver. 2. No requiere nexo para unirse o modificar al núcleo sujeto. Mira. Dijimos, se une el núcleo, el modificador y la posición. El modificador tiene dos, modificador directo e indirecto. ¿Y cuál era el directo? Así es, modificador directo, el que no necesitaba de ningún enlace, ¿no? Porque inmediatamente modificaba al sustantivo. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, correcto. 2, letra E, modificador directo. 3, no es un modificador directo. El artículo sí lo era, el adjetivo también, un determinante cardinal, un adjetivo positivo, una preposición. Aguanta. La preposición ya no entraba a esto porque más bien la preposición originaba a que se forme ¿quién? Sí, un modificador indirecto. Entonces ahí quién sale la preposición, ¿no? Muy bien.
Número 4. El pronombre funciona como tal del núcleo, ¿no? Del también espacio. A ver. El pronombre funciona como ya, a ver, el pronombre funciona del el del sustantivo. Bueno, también funciona también como núcleo del sustantivo, ¿ya? Bueno, chicos, a ver, 6, 7, 8, supongo que te habrás lucido y habrás estado practicando de esta manera, ¿no? Señal alternativa que presenta un modificador directo, Julio tiene gastritis, no. El estudiante que nos hace Marco, ya está, él, Manuel con su mamá, Martín compró, Eduardo se casó. Claro, él. ¿Ya? Muy bien. Mi amiga Roxana prepara tortas para matrimonios. A ver, veamos por acá. Ya está listo, muy bien, segundo año. Veamos por acá. La 6, la 7 y la 8. Esas 3 preguntitas que también van a ayudarme a entender muchísimo. Ya la 6 ya habíamos visto, ¿no? Sí, correcto. Ese modificador directo que puede ser un artículo. Mi amiga Roxana prepara tortas para matrimonios. Elemento subrayado. Roxana. A ver. Ya, entonces vamos a ver ese. A ver, ¿qué tengo ahí? Muy bien, vamos a ver, chicos, esta última parte. Ya lo había visto, claro, ¿no? Muy bien, estoy teniendo qué cosa, un modificador directo, ¿no? Y la 8, él requiere de un nexo enlace para modificar el núcleo sujeto. Ya está. Ya vamos acá, él requiere de nexo o enlace para modificar el núcleo del sujeto. A ver. Ya está. Muy bien. Entonces, el modificador indirecto. Bueno, muchachos, como se habrán dado cuenta, este tema es totalmente sencillo. Solamente es cuestión de estar atento y solito como que me va a ayudar a construir una definición, unos ejemplos, ¿ya? Y para poder cumplir con los tiempos transcurridos, ¿correcto? Entonces ahí es muy importante eso. No te olvides de ser la persona que pues beneficie y apoye a todos, ¿correcto? Muy bien, y entonces viendo todo eso podemos decir que esta es la primera parte que vamos a ver. La próxima clase hablaremos un poco ya de predicado y tomaremos el descanso correspondiente. Bien, chicos, entonces no se olviden de practicar. Es muy importantísimo que ustedes estén en una primera línea muy bien reforzados. Y eso primero la salud. Entonces, chicos, el 11. Muy bien, vamos a ver acá, ¿no? Entonces queremos, sigas practicando y no te olvides. Nos vemos hasta la siguiente. Cuídense.